Bueno, muy buenos días. Les voy a hablar de lo que es gastroenteritis infecciosa. Esta es mi tabla de contenido. Vamos a hablar un poco de introducción, factores de riesgo, fisiopatología, un abordaje general, tratamiento y unas conclusiones. Entonces, comenzando por la introducción, vamos a definir qué son los conceptos, ¿no? Entonces, gastroenteritis significa inflamación del intestino y el estómago y es un síndrome clínico, ¿listo? Es caracterizado por náuseas, emesis y diarrea. Esta la dividimos si es aguda, menos de 14 días, o crónica o persistente, como lo quieran decir, más de 14 días. La diarrea hay que tener en cuenta que son más de 3 deposiciones líquidas en menos de 24 horas. Los tipos de gastroenteritis infecciosa que tenemos, los más comunes, claramente van a ser los virales, tenemos los bacterianos y los parasitarios asociados son los factores de riesgo. Aunque no está muy descrito, también está gastroenteritis fúngica, siendo la candidiasis intestinal la más común. Y esta es más común también en pacientes inmunocomprometidos. La gastroenteritis infecciosa también se puede dividir, aunque no es muy común, entre si es adquirida en la comunidad o nosocomial. Esto también nos ayuda a identificar porque los nosocomiales son en aquellos que duran más de 3 días en estancia hospitalaria, pero no suelen asociarse a causas infecciosas, sino que más bien se asocian a algunas otras cosas de su patología de base, a sus medicamentos. Entonces, para tener en cuenta y genera una distinción entre este síndrome y alguna causa infecciosa. Esto también lo vine a traer a calculación porque uno también dice intoxicación por alimentos. Entonces, las infecciones no necesariamente tienen que ser una gastroenteritis por infección, sino asociado a algunas otras causas que pueden generar un síndrome igual, esta gastroenteritis. Incluso pueden ser dados por las toxinas de algunas bacterias que son termoresistentes y resisten también el ácido. Un ejemplo, por ejemplo, es el Bacillus cereus, que está en el arroz no lo deja a la intemperie y el Bacillus cereus es termoresistente. Entonces hay algunos pacientes que dejan el arroz a la intemperie y así lo calienten en el microondas, la toxina resiste. Entonces generan un síndrome en horas de 6 a 12 horas de evolución y es consistente en múltiples emesis, porque esta toxina es una neurotoxina. Pero es un ejemplo. Acá les vengo a traer una tablita de las cosas que pueden similar este síndrome, que también son por los metales, por hormonas, por medicamentos, sustancias biológicas y las infecciosas que tenemos a continuación. Otra también que es importante, pero también es intoxicación alimentaria, es la ciguatera, que uno también lo relaciona con las intoxicaciones por pescado, que más bien es una toxina que se encuentra en el pescado. Entonces, la epidemiología, porque es importante la gastroenteritis, porque se genera 1.4 millones de muertes en el mundo que generan enfermedad, por la enfermedad diarreica. Y en Estados Unidos, para el 2010, habían 179 millones de casos reportados de gastroenteritis aguda al año. La mayor del 70% son virales y se desconoce la etiología microbiológica en el 40% de los brotes de gastroenteritis. En Colombia, encontré esto según el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional, durante el 2021 se registraron un promedio de 30.000 a 50.000 casos semanales de enfermedad diarreica aguda y por eso su importancia. Esta es la distinción de los causales infecciosos más comunes, en los cuales tenemos virales del 50 al 70%, norovirus, rotavirus, adenovirus, astrovirus, coronavirus y otro tipo de picoronavirus. Bacterianos del 15 al 20%, en los cuales los 3 más importantes que vamos a tener van a ser Shigella, Salmonella y Campylobacter, seguido después de estos 3 de E. coli, Vibrio, Yersinia y Clostridium difficile. Por su lado, los parasíticos están la Giardia, Mebiasis, Cryptosporidium, Isospora, Cyclospora y Microsporidium. ¿Listo? Acá voy a traer a colación el viral, porque el rotavirus era el causal más importante hasta antes de la vacunación. El rotavirus era el principal agente que generaba mortalidad en esta enfermedad y eran menores de 2 años. Ahora sigue siendo uno de los principales que generan morbilidad, y esto en cuanto a desnutrición y absorción en niños menores de 2 años que no están vacunados. Sin embargo, el norovirus ha desplazado al
al rotavirus precisamente por la vacunación y se ha vuelto el patógeno más común en menores de 5 años. Significando que más del 90% de los adultos poseen títulos contra este patógeno. ¿Qué son los factores de riesgo? Entonces, tenemos acá los factores genéticos, por ejemplo, aquellos que tienen alteración de la interleucina 8 tienen mayor riesgo de infección, sobre todo por posición difícil. El grupo sanguíneo O tiene mayor riesgo, esto es curioso, de infección grande por vibrio cólera, así como por diarrea por norovirus. Y acá también más adelante les voy a mostrar que también es por el mecanismo de adhesión del norovirus que tiene que ver con el grupo sanguíneo. La acidez gástrica, también la alteración, como hemos visto previamente, si se altera el pH, pues puede generar, es más susceptible de que la concentración del patógeno aumente y que genere asimismo la infección. Por tanto, la acidez gástrica o factor de riesgo como tal, como inhibidores de bombas de protones, anti-H2, pues digamos que generen un factor de riesgo para generar infecciones gastrointestinales. La flora intestinal también protege compitiendo contra patógenos por los nutrientes y los cambios de microbiota facilitan la entrada. Esto también es otro factor de riesgo que es el antimicrobiano. Entonces, si uno barra la flora intestinal normal, esa competencia entre el patógeno y la flora normal se va a ver alterada y va a hacer que el patógeno tenga más chance de éxito a la adhesión. Y la edad, menores de 5 años, tiene mayor mortalidad por infecciones gastrointestinales, así como mayores de 65 años. Incluso los mayores de 65 tienen la tasa más alta de mortalidad por salmonela y muerte debido también a Clostridium difficile. En cuanto a la motilidad intestinal, la peristalsis normal también ayuda a eliminar bacterias patogénicas. Cuando esta está alterada por ciertos medicamentos, también puede generar factores de riesgo. Inmunosupresión, muy importante, sobre todo para pacientes que están en alguna terapia de reemplazo. Tienen mucho más riesgo, pero de patógenos atípicos, como los cuales estoy mencionando acá arriba: Mycobacterium, Cytomegalovirus, Microsporidia, Cyclospora y Staphylococcus stercolaris. Y pueden generar también, a pesar de que pueden generar en competentes, es mucho más común en inmunocomprometidos. El estado nutricional y el otro de los más importantes, y creo que es el más importante, son los alimentos contaminados. Entonces, el manejo de los alimentos son el mayor factor de riesgo, y esto incluso tiene una estacionalidad. Los climas templados o digamos el movimiento mucho de alimentos, sobre todo en épocas de invierno, es un factor de riesgo, por ejemplo, para que las infecciones gastrointestinales tengan un pico epidemiológico en el invierno cuando hay estaciones. Estos son los factores de riesgo. Acá, como ven, se les voy a dejar la tablita para que puedan ver cada uno y lo asocia a cada uno de los patógenos más comunes. Pero podemos ver que está asociado, digamos, a ciertos productos y a la cocina de cada uno de ellos. Con el pollo, la leche, ensaladas frías, puedo tomar, por ejemplo, agua no tratada o nadar, agua de la piscina. Y todo esto, pues ahí se los dejo para que tengan de distinciones, porque esto también ayuda, según las guías, a definir si tienen algún factor de riesgo exposicional, si necesita algún examen específico para dicho agente. Estas son las características asociadas a la diarrea del viajero, en el cual vamos a ver que aproximado de casos, el E. coli enterotoxigénica es la principal agente entre el 15 al 50%, seguido de la enteroagregativa, la Shigella, E. coli enteroinvasiva, Salmonella, Campylobacter y demás. Ahora, dentro de la fisiopatología, primero hay que tener en cuenta algo, y es el término de dosis infectiva media. Y entonces es el inúculo requerido para infectar el 50% de una población. Es como para estandarizar, no significa que si está por debajo no vaya a generar infección, pero significa que si está por encima, pues el riesgo de infección pues afecta más del 50%. Esto es importante para definir ciertos microorganismos como lo que son los parásitos, E. coli, Shigella, Cryptosporidium, histolítica y norovirus, por ejemplo, tienen una dosis inefectiva media muy baja, solo necesitan 10 a 100 microorganismos para generar una infección. Entonces, digamos que a pesar de por ejemplo, si el ácido está alterado,
estos son los microorganismos que más tienden a afectar porque necesitan un inóculo muy bajo para generar la infección, así como también por uso de antimicrobianos y alteración de la flora. Diferente al resto de los microorganismos, que la dosis infectiva media suele ser de 10 a la 3 a 10 a las 8 microorganismos. Esta es la fisiopatología. Entonces uno primero, si sobrevive a esto, tiene que primero adherirse. Tienen que tener ciertos factores de virulencia para que se adhiera a las microvellosidades y a todas estas células, para que generen, digamos, toda su alteración y replicación, pues sí, que generen en este tipo de ambiente. Entonces este de acá es el del E. coli enterotoxigénico que ven en el C, si puedo señalar. Tiene unos factores de virulencia específicos, en el cual es el BLP, los antígenos del factor de colonización del E. coli, perdón, y la formación de AS, el BLP, son, digamos, los antígenos más importantes, generan la adhesión, pero sin embargo, acá les traigo una tabla de los factores de virulencia que se asocian a la adhesión, son múltiples, y este es el primer paso para que la bacteria se acerque y pueda generar luego esto que les voy a traer acá adelante, que es el sistema de secreción de proteínas. El sistema de secreción de proteínas es como el patógeno inserta sus factores de virulencia y de replicación para poder crecer en este ambiente, y pues hay unos que son citotóxicos, ingresan a la célula y generan lesión, e incluso entran dentro de la célula para generar la replicación. El más común en los gram negativos es este que ven acá, que es el tipo 3. Este es el más común de los gram negativos y es el que el E. coli y la Shigella usan. Y parece una aguja, básicamente tienen acá sus moléculas y las inyectan acá a la célula. Y este, por otro lado, es el mecanismo de adhesión del rotavirus, que miren que acá se adhiere al HGAS, que es el grupo histosanguíneo de las células epiteliales gastrointestinales. Entonces, por eso también correlacionaban el factor de riesgo del grupo O con esto, porque pues está expresada esta molécula de acá que permite que el rotavirus entre. El norovirus, perdón, es el norovirus. La invasión, entonces, no todos los patógenos pueden generar invasión dentro de la célula, pero si lo generan, se genera principalmente por las células microplegadas M de la mucosa intestinal. Y esto se llama macropinocitosis, para que cuando son capturadas por los macrófagos generan como una vacuola básicamente. Generan una vacuola, esa es la macropinocitosis. Y los microorganismos pueden vivir y replicarse en vacuolas fagosómicas especializadas. Estas son las toxinas, que se dividen en enterotoxina, citotoxina, neurotoxina, y cada quien tiene un efecto diferente. Acá están clasificadas, y la neurotoxina, digamos, es la que más se asocia a episodios eméticos. Son los que afectan el sistema nervioso entérico y generan los múltiples episodios eméticos. La enterotoxina es básicamente los que generan la alteración de la absorción y, digamos, el intercambio, como la toxina colérica, que por ejemplo hace que bote cloro, y entonces por eso la diarrea es secretora y bota líquido, porque altera los canales de cloro. Y la citotoxina ya es que genera lisis como tal de la célula, entonces puede generar disentería, puede generar otro tipo de cosas, o incluso diarreas inflamatorias, porque ya daña la célula como tal. Y acá les define sobre los tipos de toxinas según el patógeno. Estos son los efectos en la diarrea. Entonces, como estaba diciendo, los osmóticos son una carga. Básicamente evitamos que haya una absorción de los nutrientes. Entonces los nutrientes se quedan en el lumen, y en el lumen, pues por carga osmótica, va a jalar el agua. Entonces lo que va a hacer es diarrea. Por su parte, las secretoras son daño en los canales y una secreción activa del cloro, como lo que mostraba con la cólera, que básicamente fomenta la excreción. No es que no permita la absorción, sino que fomenta la excreción, y esta se correlaciona más con diarrea de más altas cantidades,
digamos que clínicamente se podría diferenciar, incluso en las inflamatorias. Acá está osmótica, secretora, y también están las inflamatorias, que son las citotóxicas, que generan daño, pueden generar pus, digamos que leucocitos se pueden ver, por ejemplo, en el coproscópico, y que es un término mixto entre la osmótica y la secretora, más tendiendo hacia la secretora. Y la disentería, que son esas líquidas con sangre, y moco macroscópico, que puede tener fiebre, cólicos abdominales, y digamos que es uno de los factores que a uno le indica que hay citotoxicidad y uno debería hacer exámenes para indagar acerca de eso. Acá lo que hay que tener en cuenta son los patógenos que suelen generar disentería, y a pesar de que el Clostridium difficile está ahí, no suelen generar, y en las guías dicen que el Clostridium no suele generar disentería, por lo que no debería sospecharse cuando hay disentería. El abordaje.